Bueno, quiero partir agradeciendo la invitación al comité organizador. Me da mucho gusto, este tema me encanta, es un tema en el cual he trabajado mucho tiempo como investigadora y también dirigiendo un centro que hemos tratado de contribuir en algo a la economía circular y la valorización de residuos en alimentos funcionales. Mi presentación me voy a referir a dos temas o tres temas. Primero quiero hacer una introducción, por qué el desarrollo sostenible en la industria alimentaria se hace tan trascendente, y cómo la economía circular es una oportunidad para aquellos que trabajamos en alimentos funcionales o alimentos o ingredientes de mayor valor por su bioactividad. Y finalmente voy a contar algunos casos estudiados por el Centro Regional de Estudio en Alimentos Saludables y sus asociados, en los cuales hemos contribuido con un granito de arena a la industria alimentaria chilena. Con respecto al primer punto, desarrollo sostenible y la economía circular, quisiera recordar que, de acuerdo al estudio que hizo la FAO en el año 2015 a propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, detectaron de que 1.300 millones de toneladas de alimentos se botan. Un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se botan. Esto implica que hay un cierto porcentaje de los alimentos que se producen que se transforman en desperdicios y residuos. En el caso de los alimentos procesados, que es lo que a mí profesionalmente me convoca más, entre un 20 y un 50%, a veces hasta un 60%, incluso más, dependiendo del tipo de materia prima que se refiera. ¿Esto qué significa? No significa solamente que estamos botando alimentos y que estamos provocando, digamos, un cúmulo de desperdicios, sino que también estamos desaprovechando toda la energía y todos los recursos naturales que se han usado para producir esos alimentos. Y además, también implica una pérdida económica, porque todos esos recursos se desperdician, se botan. ¿Y para qué decir más? Que también tenemos que afirmar de que hay un impacto sobre la huella de carbono que produce este desperdicio de alimentos. Es una pérdida de energía y una contaminación, y obviamente esto nos llevó a implantar la necesidad de valorizar estos desperdicios. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí nace el concepto de economía circular, que lo define la ONU. Normalmente la economía en el mundo era lineal, y esto implicaba que nosotros transformábamos las materias primas, las acumulábamos, las procesábamos, y hasta al final tener el producto final, y en ese producto final íbamos botando todos los desperdicios. Este tipo de economía lineal asume o asumía de que en realidad había recursos ilimitados de las materias primas, y por otro lado no consideraba el impacto sobre el medio ambiente que podía producir todas estas etapas de transformación de una materia prima en producto final, en el caso de los alimentos, toda la cadena de valor. Por lo tanto, nace este concepto de economía circular, que nace de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU del 2015, al cual nosotros estamos adheridos, por lo menos Chile y la gran mayoría de los países del mundo han adherido. Y esto implica en un uso, en la medida que va haciendo la transformación, primero que nada, reducir la cantidad de descartes y residuos, a reutilizarlos en la mayor posibilidad. O sea, considera el impacto que van a tener los descartes. Y eso implica de que tratar de buscar una manera en la cual se puedan usar mejor estos desperdicios, de tal manera que los desechos residuales se minimicen. Y esto normalmente se menciona como una pirámide invertida. ¿Qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, en Europa pactó en el año 2015 el paquete de economía circular, que implica legislaciones, programas, tiene objetivos bastante claros, que tiene que ver con el reuso, con el reciclaje, prevenir los descartes, etc. Dinamarca, que lleva la delantera, que los países nórdicos normalmente llevan mucho más tiempo. Dinamarca en el 2013 creó un programa estratégico que define Dinamarca sin residuos, en inglés, Dinamarca sin residuos, en el 2013. En Dinamarca, por ejemplo, en Copenhague, hay una planta de tratamiento de residuos que lo hizo una tremenda grupo, digamos, arquitectónico que se puede ver desde todo Copenhague,
que el grupo BIC, es muy lindo arquitectónicamente, es una planta de residuos para convertirlo en energía. Y sobre esa planta de residuos hay una cancha de esquí. Véanlo, que creo que se llama algo Big Hill. Vean la foto y cómo se ve. Es muy interesante y demuestra un poco el compromiso de estos países. En nuestra región, en Latinoamérica, yo creo que Uruguay lleva un poquito más la delantera porque ha tomado más acuerdos, digamos, más programas públicos, tiene un proyecto de biovalor, tiene un proyecto de oportunidades circulares. El proyecto de biovalor implica de que hay un apoyo gubernamental para... Doctora, no se le escucha. Sí. Bueno, nos disculpan unos segundos, que parece ser que hay problemas con... Yo diría, bueno, adherimos a la Agenda 2030, la Corporación de Fomento promueve iniciativas de subsidio a las empresas con iniciativas de economía circular, y quizás lo más interesante que ha sucedido en el último tiempo es la aprobación de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor. Por primera vez se considera la gestión de alimentos, se busca disminuir los residuos, valorizar los residuos, el impacto sobre el medio ambiente, y obviamente se le transfiere la responsabilidad de su impacto al productor. Algo interesante que ha ocurrido, bueno, esta ley lleva como un año desde que se aprobó, por lo tanto es relativamente nueva, pero es una tremenda oportunidad para aquellos que trabajamos en valorización de residuos, y también están los bancos de alimentos. Yo he visto que, por ejemplo, sobre gestión de residuos, Colombia tiene mayor información. Nosotros en Chile no existe, no tenemos un dato qué tipos de residuos agroalimentarios se botan, cuáles son sus cantidades, dónde están los impactos, en qué regiones, si están separados, considerando su acopio, cómo se podrían valorizar más y crear estrategias o políticas más públicas públicas privadas, digamos, para apoyar aquello. Pero bueno, poco a poco se va realizando. Y eso es muy interesante que se haga en Chile, porque la industria alimentaria para Chile es la principal actividad manufacturera de nuestro país. Para Chile es muy importante los alimentos, es la segunda potencia exportadora de Chile después del cobre. El 25% de las exportaciones son alimentos. Nosotros somos top 10 en 90 y tantas categorías, llegamos a 170 países. Es un país que es considerado a nivel global como un país productor de alimentos. Somos confiables, hay que ganarse la confianza del mundo para consumir nuestros alimentos, que son alimentos inocuos, que sean funcionales. Sin embargo, aquí hay algo que adelantar y que hay que agregar, que tiene que ver como cuál es la manera de agregarle valor a nuestros productos. Y hay un programa, los programas estratégicos definidos por la Corporación de Fomento, de 7 programas estratégicos para todo el país, hay 2 que son en alimentos, y uno de ellos busca precisamente aumentar el valor del producto exportación, el alimento que exportamos, por el lado de la salud. Por lo tanto, ¿cómo nos aproximamos a una economía circular? Yo creo que con el concepto cero residuos en la industria. Y por otro lado, ¿cómo agregamos valor? Por los alimentos funcionales. Y aquí nos encontramos con una oportunidad, porque sucede que precisamente los descartes y los residuos de la industria alimentaria tienen valor desde el punto de vista funcional o de lo saludable. ¿Cuál es la idea? En la gestión de residuos que se propone, que se propone para mantener la economía circular, primero que nada habla de la prevención, la minimización, o sea, botar lo menos posible de residuos durante el proceso. Si queda algo, eso utilizarlo, la reutilización. Lo principal es el uso humano, principalmente. Si no se puede con el uso humano, bueno, para alimento animal. Si después de aquello no se puede usar ni para uno ni para lo otro, en realidad se habla del reciclaje. Y es aquí donde aquellos que trabajamos en valorización de alimentos, de residuos para producir alimentos, es donde tenemos una oportunidad. ¿Y por qué una oportunidad?
porque podemos valorizar el residuo. ¿Y por qué podemos valorizar el residuo? Porque precisamente las cáscaras, las semillas, las pepitas, los palitos, las hojas, que es lo que nosotros botamos, generalmente en las pieles y las semillas, es donde encontramos una mayor cantidad de productos bioactivos, mucho más que en la pulpa. Por lo tanto, nosotros estamos botando compuestos bioactivos, que después de un buen procesamiento y una buena gestión, con una mirada de economía circular, podríamos lograr el valorizarlo y reusarlo. Aquí hablo de algunos compuestos que nosotros nos permite valorizar. Lo que quiero decir, en síntesis, es que estamos botando compuestos bioactivos que podrían convertirse en ingredientes que dieran valor a la industria, a la misma industria alimentaria. Por lo tanto, podríamos obtener, desde el punto de la economía circular, podríamos, al tener un valor económico, podríamos en realidad utilizar dentro del mismo tipo de empresas, del mismo tipo de industria, el residuo. Les voy a poner un ejemplo. Chile es productor de vino, no sé cómo estuvo en el año 2019, pero en 2018 era top 4 en producción de vino. Somos exportadores de vino. Nuestra región, la región de Valparaíso, donde estamos nosotros instalados, el CREAS, es una región que exporta uva. Somos los principales exportadores de uva en el mundo, desde hace muchos años. Bueno, lo que quiero decir es que nosotros pescamos la uva, producimos vino, lo que nos va a quedar es un residuo, un descarte, que es el orujo de uva. Este orujo de uva, en realidad, en Chile se bota hoy en día, pero sí puede ser utilizado para valorizarlo, que obtener el aceite de pepa uva, que se produce en Argentina. También se puede producir la harina de pepa uva, que obviamente ustedes pueden ver solamente con el color, saben que todavía mantiene una buena cantidad de antocianina, en el caso de la uva tinta. La uva blanca mantiene prácticamente todos sus polifenoles originales, porque en la producción del vino no se macera junto con las pieles. Estos son pieles, el orujo y las pepitas. A modo de ejemplo, en la piel hay 6 veces más capacidad antioxidante que en la pulpa, y en las pepitas 11 veces más capacidad de antioxidante que en la pulpa. Por lo tanto, nosotros podríamos venderla, después de sacarle el aceite, para que no se enracie, podríamos vender una harina, o vender esta harina con mayor valor agregado, se vende como nutracéutico. Estos productos se encuentran especialmente bastante en el mercado. Una manera de agregar más valor es no usar, aquí ya estaríamos usando el total de este residuo, el 100% economía circular. Una manera de agregarle más valor es obtener resveratrol, el resveratrol purificado, porque hay un resveratrol que no es muy caro, que prácticamente se vende como resveratrol, este mismo extracto en algunos casos, que probablemente sea el de la foto. Pero existen unos productos que son anticancerígenos basados en resveratrol, que es un producto modificado, o se usa con fines cosméticos, o en fin, en otros aspectos. Y aquí obtendría un mayor valor. Al sacar un extracto, en realidad estos extractos ocupan una pequeña cantidad de la materia prima o del residuo total. Por lo tanto, ¿qué hacemos con el resto? Después que le sacamos la actividad antioxidante, le sacamos el aceite, le sacamos la actividad antioxidante, podríamos someterlo a un proceso biotecnológico. ¿Por qué pongo biotecnológico? Porque implica procesos biológicos que no afectan al medio ambiente, como por ejemplo trabajar con los carbohidratos y obtener fibra soluble con el uso de enzimas, o por fermentaciones, obtener productos fermentados del mismo que permitan valorizar algunos de sus componentes y que existen, y en fin, y con eso obtener, recuperar un poco más. Y al final, cuando nosotros llegamos a un mínimo de residuos, lo que se puede hacer es producir energía, metano, o ocuparlo en el compostaje. Pero estamos hablando ya de un recurso bastante agotado, y a esto yo le llamaría economía circular. Este es un modo de ejemplo que quería mantener. Perdón. Habiendo presentado esto de la oportunidad del uso de los residuos alimentarios para el uso de alimentos funcionales, ahora voy a presentar qué es lo que es el Centro Regional de Estudio en Alimentos Saludables, y voy a exponer algunos ejemplos de casos que hemos realizado. Siempre manteniendo este mismo mensaje de la economía circular. El Centro Regional de Estudio de Alimentos Saludables es un centro que es una corporación privada sin fines de lucro, que tiene a las 3 principales universidades de la región de Valparaíso, donde estamos instalados como socio, más el INIA, un instituto nacional.
Es una plataforma científica, tecnológica, especializada en alimentos y productos más saludables. Nuestro foco es mejorar la competitividad del sector productivo a nivel regional y nacional. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos obviamente en investigación y desarrollo, proyectos científicos, pero no nos quedamos ahí. Nosotros en realidad estamos bien posicionados en nuestro país, somos líderes en transferencias del sector productivo hacia la industria alimentaria. Realizamos proyectos, prototipos, distintos tipos de actividades que van contribuyendo al sector productivo. Nuestro propósito es partir desde una idea hasta obtener nuestro producto debería quedar en el mercado. Una mirada muy distinta del mundo científico. Nuestra mirada es el producto en el mercado, como Centro CREAS. También hemos desarrollado bastantes productos que están relacionados con los sellos negros que existen en Chile desde hace algunos años, una ley que cada alimento debe tener, si es alto en algunos contenidos de calorías, azúcares, grasas saturadas, etcétera, tiene que llevar estos sellos negros, y también trabajamos en darle solución al sector productivo para reducir los sellos negros, no solamente para que los puedan vender con mejores opciones, sino que también para mejorar la salud de los consumidores. En los resultados que hemos tenido en los 4 últimos años, yo sé que en los últimos 5 años hemos desarrollado 150 y tantos proyectos, porque estamos metidos en un concurso que tengo que tener esos datos muy claros en la cabeza. Hemos más de 100 soluciones tecnológicas, más de 100 prototipos alimentarios, con distintos tipos de productos, emprendedores, empresas emergentes, asociaciones productivas, empresas ya más estabilizadas, empresas más grandes, normalmente ese tipo de trabajo queda más no en el secreto, pero más en la confidencialidad, y también desarrollando proyectos científicos. Tenemos 3 patentes y ya tenemos más de 20 soluciones en el mercado que están hoy día comercializándose. Algunos ejemplos de lo que hemos hecho: voy a partir con la industria procesadora de berries. La industria procesadora de berries en Chile tiene una importancia relativamente grande, exporta y tiene un lugar como exportadora de berries, exportan concentrados de berries, no solamente la fruta natural, pero estamos trabajando de la empresa exportadora de concentrado. La producción de concentrados queda orujo, que si bien se puede usar, hemos desarrollado algunos prototipos y snack para ciertos grupos que están cercanos a la empresa exportadora para ir cubriendo aquello, o sea, se podría ocupar todo. Otro trabajo que desarrollamos, que duramos algún tiempo, fue el obtener un extracto antioxidante con una actividad dependiendo del tipo de residuo, porque los berries son, no es solamente maqui, arándano, frambuesa, mora, etcétera. Obtuvimos un extracto bastante alto, concentrado. Esta empresa vendía un concentrado antioxidante, que era un concentrado a partir de maqui, vende con un muy buen profit, un muy buen negocio. Por lo tanto estaban interesados. Pero la parte interesante de lo que quiero mostrar es que, bueno, el extracto fue el producto estrella, pero también trabajamos en la valorización del resto de los residuos. Y finalmente, o sea, cuando ya lo último que nos quedaba, cuando ya habíamos agotado el residuo, trabajamos la metanización de lo mismo, o sea, de producir energía a partir del mismo. Esto fue para el sector productivo, esto ya lo hicimos ya con fines de economía circular, bueno, obviamente para impactar, aplicarlo, pero como ustedes pueden ver fue publicado. Otra empresa que es muy interesante es la de los productos vegetales mínimamente procesados. En esta empresa el 40% de los residuos que se botan son toneladas y toneladas diarias, por lo menos con la empresa con la cual nosotros trabajamos, una empresa relativamente grande. Y aquí hay 2 alternativas de residuos. Uno, los que deja la empresa cuando produce estos productos y que los mezcla todos, o sea, deja todos los productos juntos, y allí la valorización tiene que ser del producto completo, y el residuo nace de la misma empresa procesadora. Pero el otro residuo, y bueno, aquí se pueden obtener concentrados, polvo, los colores a veces no son muy claros entre los distintos colores de las verduras,
al final termina como un color de este o más cafecito incluso. Sin embargo, también hay otro descarte que lo produce el retail, que se le devuelven a la empresa procesadora los productos que están a punto de vencer. Y estos productos que están a punto de vencer o han vencido, pero todavía no se empiezan a podrir, normalmente es posible en ellos, por ejemplo, procesar su descarte por separado, y eso es mucho mejor porque con una buena gestión de residuos podemos tener productos de aporte de colorantes, por ejemplo, para la industria alimentaria, además de vitaminas y otros productos. Otro producto es la industria alcachofa, donde los residuos, la industria alcachofa es bien interesante, trabajamos con distintas empresas, la idea era producir un producto nutracéutico, y con este producto nutracéutico, además del producto nutracéutico que es un concentrado, también trabajamos con la harina de alcachofa. La harina de alcachofa tiene muchas fibras solubles porque contiene inulina, tiene una cantidad considerable de inulina, y ocupamos esta fibra soluble para trabajar en la formulación de ciertos alimentos con cierto sector productivo, y por otro lado teníamos el extracto nutracéutico. Una alternativa es ocupar la harina con antioxidantes. La alcachofa es una verdura que tiene muchísimo antioxidante, y todas las brácteas en realidad se usa solamente el fondo de alcachofa, y el resto se bota, que tiene una cantidad enorme de antioxidantes. Se puede comparar con cualquier vegetal. Bueno, trabajamos produciendo nutracéuticos porque teníamos empresas, farmacias naturistas relacionadas con este proyecto, además de la que producía descartes, pero también en la formulación de alimentos con la harina sin el extracto. Entonces se ocupaba esto, se le daba más valor, y el resto se ocupaba para la formulación de alimentos. Y es así como CREAS ha ido desarrollando distintos productos con el sector productivo. Tenemos una lista muy grande de productos, por ejemplo, con el sector agroindustrial. Estos son descartes de cerveza, orujo de uva, descartes de remolacha, etcétera. Algo interesante, que nuestros productos que salen al mercado aparecen todos con el sello CREAS aprobado por CREAS. También tenemos trabajos desarrollados con la industria pesquera, distintos productos que también implican la economía circular del uso de todo el residuo. Lo que no se usa para algunas cosas lo hemos tirado para alimento animal. Estos productos están la gran mayoría en el mercado de los que les hemos dado. Y finalmente, para terminar, quisiera decirle que quedar con el mensaje que ahorrando alimentos ahorramos dinero y recursos. O sea, la verdad que esto del residuo no es una cosa solamente ambiental, es una oportunidad. Yo creo que definitivamente que el uso de los residuos es una oportunidad. Lo que hay que hacer es ocupar un poquito de innovación y de aplicación. Por otro lado, la innovación en alimentos debe considerar el cero residuo, algo que no se está considerando mucho en los estudios. Y finalmente, la valorización de los residuos y descarte alimentario son una oportunidad para la economía circular. Y la valorización de los residuos para producir alimentos funcionales es una oportunidad mucho más fuerte aún. Terminó mi tiempo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Zúñiga, por su excelente presentación. Vamos a empezar con las preguntas. Los residuos que usted nombraba, ¿verdad? ¿En qué otro tipo de empresa o industria se usan o se pudieran usar? O sea, que no sea la industria alimenticia. ¿En qué otra industria se pudieran? Bueno, hay muchos residuos, por ejemplo, voy a hablar de la economía de mi país, los residuos, por ejemplo, de la minería. Hace algunos años la lixiviación bacteriana de cobre no se usaba, se iban los relaves de desperdicio y quedaba un cobre que no podía ser utilizado, bueno, químicamente no era viable utilizarlo, pero luego se vio que por fermentación microbiana era posible recuperar ese cobre. O sea, yo me fui al otro extremo. Yo creo que, estoy hablando del cobre porque es una actividad muy, muy distinta a la nuestra. Yo creo que siempre va a quedar una cantidad mínima de residuo que va a ser difícil digamos, de valorizar o de reusar, pero la idea es que sea mínima y que el impacto sea mínimo.
Y la otra, que cuando existan industrias o algunos productos que en realidad produzcan ciertos descartes que no puedan ser reutilizados, valorizados, transformados en energía, va a haber que buscar un plan B para esos productos, que es lo que está pasando con el plástico. Y en este caso, algunos de estos residuos es posible usarlos para la formulación de microorganismos, para uso agropecuario, de fertilizantes. Sí, se usan mucho. Sí, sin duda, sin duda. Hay bastantes de ellos que se usan como materia prima, o sea, como, digamos, el medio de cultivo, por decirlo así, para, por ejemplo, para producir tricoderma. Son microorganismos, normalmente son hongos, que se usan para la agricultura, especialmente para evitar la contaminación por nematodos, son productores de quitina. La misma quitina también se usa en la agroindustria. La quitina sale del caparazón de los crustáceos, del camarón, la langosta, no sé qué es lo que más tienen en Ecuador, por lo menos nosotros bastante quitina producimos a partir del camarón. Y eso se usa para los cultivos. Hay bastantes microorganismos que transforman además digamos, transforman ciertas materias primas industriales para hacerlas más ambientalmente amigables y fortalecer los cultivos. ¿Qué estrategia utilizan para poder acercarse a las industrias? Honestamente, nosotros hemos tenido... yo creo que la estrategia fue lo que lo dije en la presentación. Siendo directora desde que se creó el centro, siempre al principio, los primeros años, tenía, digamos, la mochila en mi espalda de que no había hecho un portafolio de productos y que nunca me acerqué a la empresa. Sin embargo, yo creo que la actitud del centro de tener una mirada, yo soy académica, mi mirada académica no es que mi producto de mi investigación termine en el mercado. No quiero ir al supermercado, o sea, me encantaría ver mi producto en el supermercado, pero no es mi leitmotiv. Como directora del CREAS, mi leitmotiv es que el producto de nuestro cliente termine en el supermercado. Entonces, o termine en el negocio, termine en el comercio. Yo creo que esa mirada o esa actitud ha sido la herramienta para que la empresa se acerque a nosotros. Ahora que estamos en pandemia, yo tengo transferido el teléfono a mi casa, del centro, a pesar que en el centro seguimos trabajando, pero por si acaso, como no siempre iba a estar gente, y nosotros estamos en este momento en cuarentena, por lo tanto le digo que todos los días me llega no sé si llamarle cliente o una necesidad del sector privado, nueva, todos los días una llamada telefónica de ese aspecto. Yo creo que la actitud en el momento que ya uno se posiciona, hemos llegado un poquito a ese nivel. No nos podemos quedar ahí, o sea, tenemos que seguir intentándolo, pero vamos a mejorar cada vez más. Ok, listo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su presentación. Ha sido muy interesante toda la cadena de bioeconomía circular, ¿no? Así que les agradecemos mucho que haya presentado sus resultados aquí. Muchas gracias y felicitaciones al doctor Sánchez. También he trabajado con DHA y con CLA. Tenía algunas preguntas pero para hacerlas, pero no tenía, parece que no tenía cómo hacer preguntas desde acá. Parece que solamente puedo responder. Pero sí, no, nada. Puede también enviar y se la enviaremos a mí, no hay problema. Sí, está bien. Puede enviar por internet. Ya, gracias, los felicito por el congreso. Gracias. Ok, muchísimas gracias.